bien. Tuve un poquito de dificultad para subir aquí la plataforma, pero en unas 3 o 4 o 5 semanas ya no voy a necesitar la ayuda. Yo subí por allá. Amén. Confío plenamente. Sí, la verdad es que confío a plenitud de que mis rodillas van a estar bien establecidas. Porque el médico me dijo, te vamos a poner una rodilla nueva. Y bueno, y espero que sea buena. Sí, pues, muchísimas gracias al pastor Marcos, a su familia, que son de tremendo apoyo aquí en la iglesia, y necesito la colaboración estricta para ellos. En mi ausencia, no voy a durar mucho tiempo afuera, pero el próximo domingo, como ustedes comprenderán, es posible que no esté aquí, voy a estar allá. Yo creo que en un par de semanas más yo voy a estar aquí, pero el pastor Marcos Martínez se va a hacer cargo del púlpito mientras. Entonces, el apoyo para ellos, ¿no? Tengámonos en oración a esta familia y a la familia de la iglesia. Estamos confiados de que todo va a estar bien. Amén. Sí. Así es. Y yo quería hacer esto hace tiempo, porque es una friega, ¿verdad? Con esta rodilla, pues, yo estoy acostumbrado a caminar y a visitar y a hacer cosas, y a pesar de mi edad, pues, si las cosas es así, ¿no? De todas formas, pues, estamos bien. Algunos no vinieron hoy. Y yo no sé si hay un par de razones. Creo que la razón número 1 es la pandemia de la pereza. La otra pandemia, la del olvido. Y la más cruel de todas, la pandemia de la irresponsabilidad. No somos responsables de nada. Si voy bien y si no voy tan bien, no. Al pueblo de Dios le conviene estar. Y nosotros estamos agradecidos con el Señor, porque no nos ha tocado nada de esta crisis, de esta virulencia que hay en el mundo entero. El mundo entero está temblando, está asfixiado, está agobiado, pero el pueblo de Dios está confiado. Así es. Y la cita que tuvo el hermano José aquí, interesantísima, muy linda. 91:10. Nada tocará, ninguna plaga tocará tu morada. ¿Qué estás confiado? Pues por supuesto que no hay que ser tan tontos, tan bobos, de meterme en un montón de gente que sé que está contagiada, es buscarle ya virulencia a nuestro cuerpo. ¿Cierto? Y le agradecemos a la iglesia que tuvo a bien, pues, espaciar las sillas. Dice 6 pies con las recomendaciones, 2 metros. Y use la cosa esta, el famoso tapabocas, que sirve de algo. Y a partir de mañana te vas a tener que usarlo. Ya sabes, a partir de mañana tu tapaboquita, para que no te den mal. Y pues estamos confiados. Hoy es el Día del Padre en todo el mundo, ¿cierto? Y este Día del Padre se inicia, escucha bien, el 19 de junio. ¿De qué año? De 1909. Ahí arranca el Día del Padre. Este evento se festeja hace 111 años. Hace 111 años se festeja el Día del Padre, cuando una mujer llamada Sonora Smart Hot quiso homenajear a su padre Henry Jackson, veterano de la guerra civil, y que había quedado viudo haciéndose cargo de la educación de sus hijos. Entonces esta señora, se llama Sonora Smart Hot, quiso homenajear a su papá,
al señor Henry Jackson, que había quedado viudo, era un veterano de la guerra civil. El señor Jackson se convirtió entonces en un ejemplo a seguir, porque era aquel papá que se encargaba de bañar a los niños, cuidarlos, cambiarlos, alimentarlos, lavar los trastes, lavar la ropa, barrer, trapear, en fin. Es el símbolo de aquel padre que colabora con los quehaceres de la casa. Ya sabes, Hugo, cuando te cases tienes que colaborarle a Karen para lavar, planchar, cuidar a los niños, etc. Porque es lo que yo hago. ¿Me entiendes? Y no es que mi esposa sea una dictadora que tiene que decirme barre y yo barro, limpia y yo limpio. No, es una cuestión de equipo, colaboración. Ya sabes, Ricardo, cuando te cases tienes que ayudar a tu señora a hacer un montón de cosas. El pastor Marco, él no hacía nada, pero apenas se casó, ¿vea? Llegó y obediente hace las cosas que la hermana Nancy le manda que haga. Entonces, ese Henry Jackson hacía eso. Por eso es un ejemplo a seguir. En 1966, el entonces presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como el Día del Padre aquí en este país. Entonces, ¿quién firmó la proclamación dándole viabilidad a esta festividad? El presidente Lyndon B. Johnson. Pero ¿quién fue Lyndon B. Johnson? Fue el presidente que reemplazó a John F. Kennedy cuando él lo asesinaron en 1963. Bien, se festeja la importancia del padre dentro del seno del hogar. Por supuesto, el Día del Padre no tiene un origen comercial para aumentar las ventas como el Día de la Madre. O sea que el Día de la Madre, pues, las ventas se disparan. Y la mamá es la mamá, al fin y al cabo. Pero el pobre papá, pues, como es el proveedor, entonces casi no lo festejan. Yo espero que mi hijo me invite, por lo menos voy a comer. Sí, porque la mamá le hizo esto, y yo estoy aquí esperando que me hagan algo. ¿Entiendes? Entonces, hay que esperar a ver qué ocurre. Yo ya estoy avisado que hoy va mi hijo a hacer un homenaje en su casa. Y ahora, pues, cuando salgamos de aquí, yo estoy esperando que alguien se me ofrezca para decirme, pastor, quiero llevarlo ya a su casa. Y de ahí más tarde, el hermano José nos va a llevar, gloria a Dios. Entonces, Carlos va a venir como alguna con nosotros para llevarnos no sé a dónde vamos a ir, creo que es a su casa. Entonces, el Día del Padre no tiene un origen comercial para aumentar las ventas. En la mayoría de los países centroamericanos, fíjense, en la mayoría de los países centroamericanos se celebra cada tercer domingo de junio. Igual ocurre en los países suramericanos. Esta es una sinopsis rápida de lo que es realmente el festejo, el evento, la celebración del Día del Padre. Pero hoy, como ustedes ya vieron en el boletín, el ejemplo de un cuarteto. Hermanos, y quiero decirles que este cuarteto del cual estoy hablando está compuesto por 4 padres. Por 4 padres de familia bien interesantes que sembraron y escribieron una historia que usted y yo entendemos. Estoy refiriéndome a Moisés, Josué, Aarón y Hur. Estos 4 padres de familia. Bueno, durante el tiempo de estos 4 héroes, de este cuarteto, no se festejaba el Día del Padre todavía. Pero los padres tenían una ascendencia única con respecto de los hijos. Así que vamos al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, vamos al capítulo número 16.
17, Éxodo 17. Capítulo 17, versículo del 8 al 16. Pero no voy a, por supuesto, no voy a leer toda esta cita, solamente se la voy a dar para que ustedes la tengan ahí. Moisés, Josué, Aarón y Hur. Un cuarteto ejemplar. El ejemplo de un cuarteto. A nosotros nos gustan los tríos, los cuartetos, los quintetos, los sextetos. Y este cuarteto, de una importancia única dentro de la historia bíblica, nos presenta el sentido de la colaboración. Fíjese que el ministerio en español de por sí se maneja bajo la férula de la unidad ministerial, porque aquí hay personas que nos están colaborando tremendamente. Y estoy un poquito extrañado que hoy nos faltó muchísimo más de la mitad de las personas que se congregan aquí, pero los que estamos honrando al Señor. Y espero que ya haya pasado el susto, el miedo, el temor, porque tenemos que aprender a confiar en la poderosa salud que el Señor da a sus hijos. Si no confiamos en Dios, ¿en quién vamos a confiar entonces? ¿No les parece? Bueno, Éxodo 17, 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Mira, tremenda confianza. Cómo la autoridad divina se manifiesta en el poder de la gracia humana. Escógenos varones, porque mañana Amalek va a sentir el poder de Yahvé. E hizo Josué como le dijo Moisés. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ese cuarteto, ya saben, Moisés, Aarón, Moisés, Josué, Aarón y Hur, los cuatro. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Interesante. La fuerza de Dios encausada en el hecho de que Moisés levantaba las manos y prevalecía el Señor contra Amalek. Pero las manos de Moisés se cansaban. Entonces, ¿qué hicieron? Consiguieron una piedra, entre los cuatro la pusieron y Moisés descansaba allí. ¿Qué pasó? Aarón sostenía la piedra en momentos, Hur la sostenía en otro momento, Josué la sostenía en otro momento. Ese es el sentido de colaboración. Podemos ayudarnos los unos a los otros. Y dice la Escritura que estando en eso, Amalek fue derrotado completamente. Ahí en Refidim, ahí es donde Josué, estando en una pelea encarnizada con el enemigo de Dios que era Amalek, le dijo al sol: detente, mientras yo acabo con este sinvergüenza. Y dice la Escritura que el sol se detuvo. Bueno, en otro momento vamos a dar esta explicación, porque nos metemos en este laberinto y entonces nos va a hacer falta el tiempo. El gran legislador, quiero hablarle de Moisés, el primero de la lista. ¿Cuántos son? 4, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los cuatro? El cuarteto está compuesto por Moisés, Josué, Aarón y Hur. Hur se llama Judá, Hur, era el nombre de él. Vamos ahora a hacer una pequeña semblanza de cada uno de ellos. Empezamos por Moisés. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el significado de la palabra Moisés? Moisés significa salvado,
de las aguas. Y ustedes conocen la historia de Moisés, ¿verdad? Que fue salvado por la hija del faraón, pero ¿se acuerdan ustedes que la hermana de Moisés, María, fue quien estaba pendiente que va a pasar con la cesta donde estaba Moisés, tan pequeñito? Por eso se llama salvado de las aguas. El significado de Moisés es salvado de las aguas. Pero ¿quién fue Moisés a la larga? Ese fue el Moisés que Dios llamó para que liberara a su pueblo. El pueblo de Israel estaba por 400 años en Egipto, estaba bajo el signo de la esclavitud. Entonces Moisés se convirtió en el gran legislador del pueblo judío, el más grande legislador que el hombre, que la historia humana haya conocido. Moisés, mucho más importante que legisladores de la época, como Hammurabi, por ejemplo, fue más importante que Hammurabi. Hammurabi, aquel tremendo sabio de Mesopotamia, de la parte oriental de Asia, ese Hammurabi era tremendo legislador, pero Moisés fue mucho más grande que Hammurabi. Fue más grande que Licurgo, otro sabio griego. Fue más grande que Draco, otro gran legislador ateniense. Moisés se destacó como el más grande legislador que la historia del hombre haya conocido. Entonces, este es el primer personaje del cuarteto, que está compuesto por Moisés, Josué, Aarón y Hur. Cuando a usted le pregunto, bueno, el pastor habló el domingo pasado de un cuarteto. Ayer estaba escuchando un trío. Nosotros tenemos ahí en la casa un aparatico que nos conecta por un consejo del pastor Marco Martínez, porque por eso que yo puse sí, porque él me desafió. Un día estaba ahí y me dice, wow, qué bonito esto. Si no, esto es un aparatico que yo compré, tal, se lo puse, ahí veo todos los programas que quiero ver, y me entusiasmó. Y yo soy fácil para entusiasmarme. Y lo compramos. Y estaba mirando ese cuarteto, un sexteto. Yo, mira qué importantes son los cuartetos. Sobre todo cuando el cuarteto o el trío o el sexteto o el quinteto son personas de una estirpe de unidad para colaborar los unos con los otros, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Una sola golondrina no hace el verano, ¿verdad? Es lo que la palabra dice. Ahora, esto fue Moisés, que significa salvado de las aguas. Pero vamos ahora con Josué. Josué significa Yahvé es salvación. El hermano José, cuando estaba dando su mini sermón, habló de Yahvé. Y Ricardo estaba preguntándose, Yahvé, ¿quién es Yahvé? Ahora te digo, Yahvé es Dios. Lo que pasa es que el hermano José está ahora muy literato, muy literario, y lo está anunciando en el idioma hebreo, que es Yahvé, Yahvé Dios. Entonces Yahvé es Dios. Muchas gracias, hermano José, por poner inquietud en el corazón de hermano Ricardo. Una pieza nueva en el engranaje de los hijos de Dios. Está recién convertido al Señor, miren, que ve ahí. Entonces, Josué significa Yahvé es salvación. Colaborador y sucesor de Moisés. ¿Le claro? Él fue el sucesor de Moisés. Porque Josué se convirtió en una especie de secretario de Moisés. Como en su brazo derecho. Exacto, su brazo derecho. Y pues tiene una historia hermosa, controversial en términos muy aislados, pero al fin y al cabo tremendo hombre de Dios también.
colaborador y sucesor de Moisés, condujo a los israelitas a la victoria sobre Amalek en Refidim, ya lo dijimos. Estuvo Josué con Moisés en el Sinaí, ahí estuvo Josué. Fue el encargado de cuidar el primer tabernáculo de reunión. ¿Quién fue el de eso? Josué, el encargado el guardián del tabernáculo de la fe, el tabernáculo donde se reunía la gente para adorar a Yahvé, Dios. Vamos a Éxodo 33:11, que dice: y hablaba Yahvé a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Porque lo guardaba, estaba allí guardando el tabernáculo siempre, estaba de guardián. ¿Quién fue este? Este fue Josué. Ahora, Yahvé premió la lealtad de Josué. Fue presentado por Moisés al pueblo diciéndole que sería su sucesor. Y le voy a dar un dato que de pronto usted no lo sabía, escúchelo bien. Este es un dato nuevo. Josué fue gobernador de Jerusalén. ¡Wow! Sí, Josué fue gobernador de Jerusalén bajo el reinado de Josías. Bajo el reinado de Josías. ¿Y quién era Josías? Un rey de Israel. ¿Y su papá cómo se llamaba? David. David era el papá de él. Ahora, fue gobernador de Jerusalén bajo el reinado de Josías. Y en el libro segundo de Reyes, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, versículo 8, encontramos lo siguiente: e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Entonces Josué fue gobernador de Jerusalén durante el reinado de ¿quién? Josías. Josías fue rey de Israel. Y Josías era, como dije, hijo de David. Ahora, Josué condujo al pueblo a la tierra prometida. ¿Qué otro nombre tiene la tierra prometida? Tiene dos nombres más. La tierra prometida se llama Canaán. ¿Y qué otro nombre? La tierra donde se fluye leche y miel. Entonces, la tierra prometida es Canaán. Ahora, Josué condujo al pueblo a la tierra prometida. Josué, ¿dónde nació Josué? Josué nació en Egipto. Ah, era egipcio. Mire, Josué era egipcio. Nació en Egipto durante el periodo de la esclavitud, de la tribu de Efraín. Y Josué gobernó la nación durante la conquista, la distribución de tierras y el asentamiento en Canaán. ¿Sabes que Josué fue el encargado de repartir la tierra a las 12 tribus, cierto? Josué fue el encargado, porque Moisés le había dicho: encárgate de eso. Su obra de restauración del templo y las dos profecías de Zacarías acerca de él le hacen un tipo de Cristo. Interesante. Esta es brevemente una historia compilada de Josué. Pero vamos con el otro. ¿Cómo se llamaba el tercero en el cuarteto? Aarón, hermano menor de Moisés. Inicia la línea sacerdotal entre los levitas, compañero de lucha de su hermano Moisés. Fue un hombre escogido por Dios, eso sí. Sirvió como vocero de Moisés, claro.
delante de Faraón, ¿cierto? Delante de Faraón. Y usted preguntará, ¿y cómo se llamaba el Faraón cuando en la época de las plagas? Bueno, hay alguna discrepancia entre los nombres. Algunos piensan que se llamaba Amenhotep III, el faraón, otro que se llamaba Tiglat-Pileser, y otros piensan que era Seti. En fin, no se han puesto de acuerdo con eso, pero eso no nos importa a nosotros, ¿verdad? Claro que no. Entonces, Moisés lo buscó para que fuera su interlocutor, porque el Aarón tenía palabras, ¿sabes? Era bien leguleyo, tenía palabras, ¿sí? Entonces tenía facilidad de expresión. Y cuando estaban en el desierto, Aarón y Hur ayudaron a Moisés a sostener la vara en alto. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer? Para que la batalla de Refidim se decidiera a favor del pueblo de Dios. Ahora, Aarón murió a los 123 años. Oye, fue bastante. Israel hizo duelo por su primer sumo sacerdote durante 30 días. Así fue, tal como lo haría poco después en la muerte de Moisés. Y vamos con Hur. ¿Quién era Hur? Escucha, hombre de Judá, de la familia de Esrón. Tito Flavio Josefo dice que Hur y Moisés eran cuñados. ¡Wow! ¿Sabe que la Biblia no dice que Moisés y Hur eran cuñados? La Biblia no dice que Hur era el esposo de María, la hermana de Moisés. Entonces, el pastor Carlos, porque está diciendo que no, yo me fundamento en la historia no bíblica, sino en la historia eclesiástica de Tito Flavio Josefo. Tito Flavio Josefo es el tremendo escritor del área de las familias sacerdotal en Israel, en Judá. Escribe en una de sus historias que Moisés y Hur eran cuñados, es decir, Hur era el esposo de María, la hermana de Moisés. Otra cosita, Hur era magistrado mientras Moisés estuvo en la montaña. Mira Éxodo 24:14. Entonces, Éxodo 24:14. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Que quiero dar la oportunidad para que lo leamos. Magistrado mientras Moisés estuvo en la montaña. ¿Sí se acuerdan cuando Moisés fue a la montaña y encontró al pueblo adorando ídolos porque Aarón les había provisto eso? ¿Ya lo tenemos? Éxodo 24:14, por favor. ¿No lo han conseguido? Es así el Señor en su palabra. Éxodo 24:14. Dice así: y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acudan a ellos. Ah, exactamente. El que tuviera algo que resolver, ¿no? Entonces vayan, que aquí está el historiador bíblico, lo llama magistrado, a aquel que es capaz de legislar entre uno y el otro. Por eso me atrevo a decir que este magistrado se convirtió porque a él fueron a consultarle cosas. Ahora, en Moisés encontramos la confianza y la seguridad al escoger a sus ayudadores. Moisés delegó funciones. Qué bueno cuando podemos delegar funciones. En Josué encontramos la lealtad y servicio. En Aarón encontramos la esperanza de siempre servir a Dios. Qué lindo es cuando nosotros podemos servir a Dios. Podemos servir a Dios aún en medio de esta crisis, aún en medio de este temor, aún en medio de este virus que ha atemorizado y ha rendido el mundo a los pies. Pero los hijos de Dios nos levantamos
en actitud no desafiante, sino de confianza en ese Dios que también sana, que también nos libera, que también nos libra. Y nosotros estamos listos para seguir orando. Y yo sé que muchos hermanos no vinieron hoy por algún temor. No, todavía es con no sé qué, pero nosotros estamos confiados. Mire todas las precauciones que estamos tomando. Y cuando el pueblo de Dios toma precauciones, entonces el pueblo de Dios está confiado. Gloria a Dios. Porque ni plaga ni nada de estas cosas tocará las puertas, las moradas, las casas de los hijos del Señor. Aquellos cristianos que han muerto por esto es porque seguramente desafiaron. Porque podemos pensar, no, el Señor me cuida. Yo sé que el Señor cuida, pero también el Señor espera que seamos lo suficientemente inteligentes para tomar nuestras propias precauciones. Bien, en Ur encontramos la persona que brinda el apoyo incondicional con fe y confianza. Así que estos cuatro que hacen el más tremendo y efectivo cuarteto de la fe, de la visión y de la esperanza: Moisés, Josué, Aarón y Ur. El cuarteto de la fe. Y nosotros somos más de cuatro aquí. Y esperamos que el Señor siga ministrando su amor, su misericordia, porque nuestras almas alaban y glorifican al Dios que hace todo bien. Coloquémonos en pie, hermanos, vamos a orar.